¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Gracias por su compañía y sus comentarios en las redes sociales como cada jueves. Bien, pues hoy vamos a poner en la mesa de debate un tema que por fortuna ya se ha visibilizado y de hecho aquí pues ya hemos tocado un par de veces el tema. Sin duda motivo de discusiones acaloradas, pero creo que ya era hora de mirarnos y de entender ese racismo oculto, a veces tan sutil, que abraza nuestra particular cultura mexicana. Y sobre todo, bueno, comprender que tristemente en este país las personas con un tono de piel más claro tienen pues más posibilidades de sobresalir, de tener un puesto de trabajo importante, de acceder a la educación, un problema cultural y estructural muy complejo. Y bueno, de eso vamos a hablar hoy justamente con Hernán Gómez a propósito pues de su último libro, justamente El color del privilegio, editado por Planeta. Hernán Gómez, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola Jacaranda, gracias por la oportunidad. Gusto en estar contigo y con tu auditorio. No, al contrario, muchas gracias a ti. Bueno, pues muy interesante, provocador, como tú mismo, provocador, este libro. Y déjame empezar por algo que tú mismo planteas en la introducción, en el prólogo de tu libro, y dices algo así como de ¿por qué un güerito, un whitexican, ¿no? Como tú mismo te defines, ¿no? Habla de un tema como el racismo, ¿no? Cuestionando esta práctica de la cual tú dices te has privilegiado. ¿Por qué, Hernán? Bueno, porque yo veo con preocupación que hay una élite en este país que es una élite mayoritariamente blanca que no ha sido capaz de reflexionar acerca de sus privilegios y que es una élite que normalmente se cree merecedora de todo lo que tiene y cree muchas veces que es resultado de sus propios méritos o de su esfuerzo, y sin negar que pueda existir mérito y esfuerzo detrás de ciertas historias de éxito, me parece que también es importante que nos hagamos cargo de que hay una ventaja estructural y un punto de partida que nos da mayores posibilidades, mayores oportunidades de desarrollo futuro, y que creo que cada uno de nosotros, de las personas que hemos estado en una situación de privilegio, pues tiene que hacer un esfuerzo de honestidad y de autoanalizarse y de deconstrucción de sus propios privilegios para dejar de dejar de hacernos tontos como si fuera algo natural, ¿no? Que tenemos. Pero el llamado, Jacaranda, que yo intento hacer, no va solamente dirigido hacia ese sector de la élite, sino hacia toda la población en general, porque el problema del racismo es generalizado. Uh-huh. No es solamente de quienes están en posiciones de poder, de influencia o de un cierto estatus económico hacia abajo, sino que está en toda la estructura social, porque todos de alguna forma tenemos algo de racistas, todas y todos tenemos un racista guardado en algún lugar. Esa es un poco la idea central de este libro, que lo que yo pretendo es que el lector reflexione sobre su propio racismo y trate de identificar dónde tiene guardado su racismo, porque es la única manera de erradicarlo. Si no aceptamos que el racismo existe y que además que los racistas somos cada uno de nosotros, no los demás, porque señalar a los demás es muy fácil, es lo que se ha hecho siempre. No, y además en un país como México, ¿no? Donde tú bien lo comentas en tu libro, pues es un racismo muy sutil, que está muy arraigado, muy escondido, pero déjame entrar en materia, porque algo que me llama mucho la atención, en tu primer capítulo planteas algo de donde se empiezan a derivar una serie de argumentos que me parece que son muy interesantes, porque estás cuestionando toda una manera de entender el tema de la raza. Y lo que tú dices en tu primer capítulo en este libro es: las razas no existen. ¿Qué dices de esto, Hernán? Bueno, digamos, no es que lo diga yo, es el consenso hoy académico, científico en el mundo, es que las razas no existen. Y quien ha escrito sobre el tema desde la academia, lo que ha planteado es que
el genoma humano es muy similar, es decir, las diferencias que nosotros percibimos como significativas entre alguien que nos parece que es blanco frente a alguien que nos parece que es negro o afrodescendiente, a alguien que nos parece que es chino, que nos parece que es moreno oscuro, etcétera, etcétera, son muy sutiles. En realidad, el genoma humano es como un 99.9% idéntico entre unos y otros. Y eso que nosotros llamamos razas, en realidad no existen como tal. Lo que hay en todo caso es una idea de que las razas existen. Hay gente que cree que las razas existen, y con base en eso es que existe el racismo, que es una ideología sustentada en una idea equivocada, digamos, de que efectivamente hay razas, cuando en realidad pues no las hay. Ya, ahora hay un punto que también me parece muy interesante, muy provocador y también muy polémico, porque dices en algún momento que justamente hay como un problema en la Matrix, ¿no? Desde lo que estudiamos, lo que entendimos, que nos llevó a toda esta problemática cultural, institucional, etcétera, que tiene que ver con la idea del mestizaje, ¿no? Ahí tú planteas algo que me parece muy interesante, porque justamente a partir de una serie de entrevistas y de reflexiones que compartes con varios especialistas que están mencionados aquí en tu libro, tú dices que la idea de lo mexicano, que se fomentó a partir de la fusión de dos razas, lo indígena con lo español, y esto que devino como el mestizaje, de ahí empieza como todo un gran problema. ¿Por qué no nos explicas un poquito más sobre eso que tú planteas aquí en tu libro, Hernán? Pues es una de las particularidades de esto que yo llamo el racismo a la mexicana, que la particularidad tiene que ver con el hecho de que en México nunca hubo razas, entre comillas, voy a decir, fijas, claramente identificables, a diferencia de otros países como Estados Unidos, donde es muy claro, o es mucho más claro más bien, quién es una persona blanca, quién es una persona negra, quién es un hispano, quién es un asiático en su fenotipo, en su tono de piel. En México hemos sido una mezcla, y lo que tenemos en general es una escala cromática de tonos de piel que va de los tonos más oscuros hasta los más claros. Y en México tenemos de todo, tenemos afrodescendientes, porque durante mucho tiempo se decía que en México no había negros. Claro. Bueno, la idea más desinformada del asunto era: en México no hay racismo porque hay negros. Porque no hay negros, perdón. Lo cual es una doble tontería. Primero, porque sí hay racismo, y segundo, porque sí hay negros. Hay cerca de 1.4 millones de afrodescendientes en el país, especialmente en 4 entidades federativas. Pero la ideología del mestizaje negó todo eso. Uh-huh. Entonces, la ideología del mestizaje era un poco como: no, aquí no hay racismo porque de hecho todos somos una mezcla, todos estamos reconciliados entre nosotros, todos somos mexicanos, todos somos mestizos, uh-huh. Y eso oscurecía lo que realmente éramos y somos: un país muy diverso, con más de 60 pueblos indígenas diferentes, con comunidades afrodescendientes, con personas de origen europeo, con personas de origen asiático. Es decir, pero todo esto, toda esta diversidad de lo que es México, toda esta riqueza, fue negada por la ideología del mestizaje, que en realidad siempre ha sido un mito, esta idea de que todos en México somos mestizos. Claro. No, me parece. Sí. Esto hizo que negáramos el racismo, porque claro, nunca aceptamos el racismo, porque también, a diferencia de otros países donde hubo, por ejemplo, donde el racismo estuvo institucionalizado, como es Estados Unidos, por ejemplo, donde había leyes de segregación, o Sudáfrica, o países de ese tipo, en México no llegó a haber eso, pues. No llegó a haber eso salvo quizás durante los tiempos de la colonia, pero ya en el México independiente nunca tuvimos eso. Entonces,
eso hacía parecer que no había racismo, porque como en el discurso oficial no había racismo y no se reconocía el racismo. Y todos éramos mestizos. Y todos éramos mestizos en teoría, pues entonces nunca le dimos la cara a este tema realmente, nunca lo discutimos. Me parece muy interesante eso que planteas. Digo, eso sería motivo de una larga conversación, porque cuando yo lo leía, decía, bueno, pues de alguna manera también hasta pones en cuestionamiento todo este argumento, toda esta tesis de la raza cósmica de José Vasconcelos y esta idea del mestizaje, pero digamos, para no ahondar mucho en eso, porque como te digo, sería un tema de largo aliento para discutirse, yo más bien te preguntaría, ¿por qué crees entonces, si no existen las razas, y hablas de todo esto, cómo es que los blancos, la gente de tono de piel más claro en este país, logró tener más privilegios por encima de la gente que tiene un tono de piel mucho más oscura? Y no solamente privilegios, sino acceso a la educación, acceso a la salud, en fin, un sinfín de cosas, Hernán. Porque desde que fuimos una república independiente, el poder y la riqueza estaba concentrado en unos pocos, y esos pocos pues eran de origen europeo, y sabemos que la riqueza no se ha movido de manos en nuestros 200 años de vida independiente. Se ha movido, pues, pero poco. Y precisamente porque ha habido racismo, las oportunidades no se han podido democratizar. Porque al final de cuentas tenemos una élite muy cerrada que concentra para sí las oportunidades y las posibilidades de ascenso social para las personas no blancas o no de origen europeo, porque no solo es el tono de piel, o no indígenas, personas que no tienen fenotipo indígena y piel oscura o piel morena, son más reducidas, han sido siempre más reducidas. Y entonces hay estudios que yo cito en uno de los capítulos de esto que yo defino el raciclasismo, y lo defino así por la incapacidad de separar racismo de clasismo, porque van muy de la mano en nuestro país. Pero hay estudios que muestran cómo para las personas tonos de piel más oscura, las posibilidades de ascenso social son más difíciles, y para las personas de tonos de piel más clara son más fáciles. Entonces, aun cuando una persona de tono de piel clara no nazca en la riqueza, la posibilidad de ascender socialmente es mayor que para una persona de tonos de piel más oscura. Y fíjate qué interesante, Jacaranda. Ya que llegan a los estratos más altos, la posibilidad de caer en la escala social es más elevada para una persona de tonos de piel más oscuro que para una persona de tono de piel claro. Las personas de tono de piel claro, ya que llegan alto, generalmente es más fácil que se queden ahí. Ya, pues déjame hacer una muy breve pausa para seguir hablando de ese tema tan complejo como apasionante, Hernán. Solamente decir nada más antes de irnos, haciendo esta brevísima pausa, que esto que estamos hablando, digo, no es algo que hayamos inventado. Hay un estudio del INEGI, uno de los más complejos, que se hizo en el 2017, donde se habla justamente de este tema de las diferencias de oportunidades entre gente blanca y gente de piel oscura. Pero vamos a hacer una brevísima pausa. No se vayan, seguimos hablando con Hernán Gómez sobre su último libro, El color del privilegio. Volvemos. ¿Piensan alguna vez que te hayas unido a otras mexicanas y mexicanos por un bien común? ¿Recuerdas que no miraste para otro lado? ¿Recuerdas que ayudaste a más personas que ni conocías? Gracias. ¿Recuerdas que incluso entusiasmaste a más personas para que se unieran? Participar nos une. Por eso es muy importante que tengas tu INE vigente. Si ya venció o está por vencer, renuévala antes del 10 de febrero de 2021. Contamos todas, contamos todos. INE. Estamos hablando con Hernán Gómez, bueno, pues de su último libro, El color del privilegio, y bueno, pues un libro muy provocador, muy interesante, ameno, divertido, pues que pone nuevamente en la mesa de debate el tema del racismo. Hernán,
una de las cosas que planteas tú muy claramente también en tu libro es que se ha cuestionado cuando el concepto del whitexican brota ahí en las redes sociales, sobre todo en Twitter, en el sentido de que hay una especie de racismo a la inversa, ¿no? Que llamarle güerito, whitexican, etcétera, a una clase social en México, pues también es racismo. Y tú dices que esto no es así, que no existe el racismo a la inversa. ¿Por qué, Hernán? Pues he insistido mucho en eso porque hay una idea equivocada de que existe el racismo hacia las personas blancas en México. Yo no dudo que pueda haber en otros países, en otros contextos históricos, sociales o culturales, casos de racismo hacia personas de tez blanca. Por ejemplo, podemos pensar que en determinado momento, quizás hoy mismo en Irlanda o en el Reino Unido, los irlandeses que son personas blancas en su mayoría, han sido objeto de racismo por parte de los ingleses. O podemos pensar que muchas personas judías fueron y han sido y son objeto de racismo siendo personas blancas. Pero en el contexto de México, con la estructura social de México, hablar de racismo en contra de las personas blancas que han sido la minoría privilegiada y en todo caso han sido una minoría discriminadora de las mayorías, es totalmente absurdo y es un contrasentido. No digo que no pueda haber personas, Jacaranda, que desprecien a alguien de tez blanca y rasgos y fenotipo europeo por esa razón y que eso pueda ser una forma de prejuicio en contra de estas personas. Pero eso no es racismo. Para que haya racismo es una fórmula simple. Racismo es prejuicio más poder. Y poder quiere decir que hay una relación de poder asimétrica, donde hay un grupo social que históricamente ha estado en una situación de dominación y un grupo social u otros grupos sociales que han estado en una situación de opresión, por llamarlo de alguna manera. Esa relación no es aleatoria. No es que hoy el blanco es discriminador y mañana es el discriminado y pasado es el de rasgos asiáticos y mañana. No, es invariable. Es una estructura que ha estado así por los siglos, histórica. Entonces yo digo en el libro, y ahí hay algunos videos que ustedes pueden ver con su teléfono celular. Así es, muy interesante eso. Hay un video muy ilustrativo de un cómico de Estados Unidos que cuenta cómo, en qué caso podríamos hablar de racismo a la inversa, por ejemplo, donde los afrodescendientes en Estados Unidos fuesen los que practican el racismo en contra de los blancos, ¿no? ¿En qué caso los blancos pudiesen ser objeto de racismo? Y él básicamente lo que dice es, pues sí, si regresábamos atrás 5 siglos y si cambiáramos la historia y si África hubiese conquistado a Europa, ¿no? Y ahí te das cuenta que es un sinsentido, porque no puedes cambiar la historia y ya no, y no hay máquinas del tiempo para reescribirla y volver al pasado y contar una historia completamente diferente. Entonces, por eso es que hablar de racismo al revés es ignorancia, Y te voy a contar una anécdota, porque yo cuento algunas anécdotas. Aquí en el libro, sí. De tu propia historia, sí. Yo, por ejemplo, en un año en la preparatoria decidí irme de mi escuelita fifí, donde había yo crecido y donde había hecho la secundaria, y me fui a un CCH, me fui al CCH Sur. Y la verdad es que me la pasé muy mal porque sí, yo era el niñito, yo era el güerito, que llegaba muy bien vestidito, con su mochilita de colores, etcétera, etcétera. Y me bulearon mucho y me descalificaban por ser güero y llegaron el primer día y me cortaron el pelo y pues yo sufrí mucho ese año durante mi vida, pues. Eso que a mí me pasó no fue racismo, fue bullying, fue violencia, puede ser que haya sido gente de prejuicios, ¿no? Ahí había gente que pensaba que por mi tono de piel yo era de determinada manera, pero no era eso que yo viví no era racismo, porque eso no es el racismo, porque
En realidad, si nos ponemos a reflexionar, es probable que muchas de las personas que a mí me bulearon hoy no hayan tenido las oportunidades que yo he tenido a lo largo de mi vida desde ese entonces hasta hoy. Eso es el racismo. Es algo estructural. Y que está vinculado con una idea de poder, como lo dijiste hace un instante. Pero, mira, ahí hay un tema que tú también abordas y que me parece que es fundamental, porque también hay una suerte de racismo institucionalizado, ¿no? Y, a ver, en dos niveles. El primero, todas las estructuras en esta sociedad que hacen que el racismo se mantenga, ¿no? Medios de comunicación, también por ahí tú hablas un poco al respecto. ¿Qué reflexión hacemos sobre esto? Porque digo, puede haber muchos libros, podemos hacer muchos programas, Hernán, podemos hacer mesas de debate, en fin, pero si tenemos medios de comunicación que todavía mantienen esas estructuras de qué tipo de mujer, qué tipo de hombre tiene que conducir un programa o tiene que hacer un noticiario, en fin. O sea, tenemos estructuras terribles que no cambian y ahí es en donde yo creo que está el problema, ¿o no, Hernán? Totalmente. Los medios de comunicación tienen un papel importantísimo porque son quienes diseminan ideas y forman opinión. Si quienes dirigen esos medios y quienes aparecen en esos medios son mayoritariamente personas de piel blanca y de rasgos europeos, pues también están reproduciendo una cierta estructura de pensamiento. No digo que el pensamiento esté condicionado necesariamente por si uno es blanco o no, pero sí es claro que esos espacios están dominados por cierto grupo social, por cierto perfil sociodemográfico. Fíjate, en el libro Jacaranda nosotros, y digo nosotros porque tuve el apoyo de un grupo de estudiantes con los cuales medimos los tonos de piel de distintos grupos sociales, de distintos sectores de la sociedad. Y mira, por ejemplo... Y haces una tipología, de hecho, ¿no? Sí, pero por ejemplo, tenemos los 300 líderes más influyentes según la revista Líderes Mexicanos. Y ahí, bueno, están ahí por grupos, ¿no? El ámbito científico, 50% de quienes aparecen en la lista son blancos. En el ámbito de la cultura, 67%. En el deporte, 69%. En el mundo del espectáculo, 55%. En el periodismo, Jacaranda, 75%. Uf. En las organizaciones de la sociedad civil, 65%. En el poder judicial, 67%. En el poder legislativo, 50%, etcétera, etcétera. En un país, entre los empresarios, de esa lista de líderes mexicanos, hay 100 que son empresarios. De esos 100, 72 son de tono de piel blanca. En un país en el que solamente el 12% de las personas, según el estudio que les da más porcentaje, son de piel blanca. Entonces, claramente las personas de piel blanca están muy sobrerepresentadas en este país, en todos los lados. Incluso nosotros nos pusimos a medir otros ámbitos. Las Miss Universos, porque nuestros modelos de belleza también son blancos. La mayor parte de las Miss Universos de los últimos certámenes, el 60% de las ganadoras finalistas son blancas. Las escorts, por ejemplo, las mujeres escorts, esto lo hizo Raimundo Campos. También encontró cómo las escorts blancas se cotizan más que las escorts de tonos de piel más oscuros en promedio. Él hizo un estudio sobre esta forma de explotación sexual. También me parece un dato muy interesante. Sí, y así claro. Está en todos los ámbitos. Luego yo también me puse a ver columnistas en los periódicos. Hay periódicos que tienen hasta 80% de columnistas de tez blanca, conductores de televisión. Televisa tiene 83% de sus conductores de piel blanca. Creo que es escandaloso. Muy escandaloso. Es escandaloso por todo lo que vemos en los medios, las películas, en fin, esos datos que nos estás dando realmente son muy reveladores, Hernán.
Y yo quisiera preguntarte un poco para irnos despidiendo, aunque no lo abordas de manera muy amplia en tu libro, pero yo creo que sí es un tema que habría que tomarse en cuenta, a esto que yo decía, el racismo institucional, y me explico, o sea, a todas estas también, ¿no? O sea, políticas públicas que buscan redimir, ¿no? La redención del indígena, una serie de políticas, de cosas que intentan a como dé lugar modernizar la vida de los indígenas, más bien fortalecer toda la perspectiva individualista por encima de la perspectiva colectiva que tienen las culturas indígenas. En fin, ahí también hay todo un tema, ¿no te parece? Desde luego, la idea de que las personas indígenas tienen que adoptar el modo de vida de los sectores urbanos es una forma de racismo. Es decir, pensar que para, digamos, llegar a la modernidad, entre comillas, tienen que dejar de ser indígenas y adoptar nuestro modo de vida es una de las formas de racismo por excelencia. Ahí en el libro yo identifico 10 formas de racismo distintas, 10 manifestaciones distintas de racismo que van desde las más evidentes hasta las más sutiles, pasando por otras formas de racismo que también existen, como son el racismo hacia nosotros mismos, porque también existe eso. Y una última que me gustaría hablar de ella rápidamente antes de terminar, si me lo permites, Jacaranda, sí, que es el racista pasivo y que deja pasar. Y aquí yo a lo que me refiero es que no basta con no ser racistas. Tenemos que ser antirracistas, porque si está en nuestras manos detener el racismo, pero no hacemos nada por cambiarlo, terminamos siendo cómplices. Si vemos un acto racista y no decimos nada, si vamos a un antro donde eligen a la gente en la entrada a partir de criterios raciales y racistas, y le seguimos dando dinero a ese lugar para que siga haciendo eso, o si, por ejemplo, celebramos al que cuenta un chiste racista, o cualquiera de estas cosas, pues implica una forma de complicidad. No basta con decir, no, yo no soy racista, sino que tenemos que activamente convertirnos en militantes antirracistas. Así es. Hernán Gómez, pues muchas gracias por estar aquí con nosotras compartiendo todas estas importantísimas reflexiones. Gracias también por este libro que, como decía hace un instante, ha sido editado por Editorial Planeta, y es cierto, se me olvidó comentar que es muy interesante porque tienes varias posibilidades de entrarle ahí al código QR y en donde se presentan algunas cosas de videos muy interesantes. De nuevo, Hernán, muchas gracias. Buenas noches. Gracias a ti, Jacaranda. Buenas noches. Hasta pronto, Hernán. Y gracias a todos por habernos acompañado. Les recuerdo que el programa queda después en YouTube, en la cuenta de Noticias 22. Y gracias por seguirnos a todos en Twitter. Soy Jacarandilla. Nos vemos el próximo jueves a las 9 de la noche.